Bienvenidos a este podcast, en donde les vamos a hablar acerca del desarrollo del lenguaje. Conoceremos sus diferentes componentes y hablaremos sobre los mismos. Acompáñenos. Para ser consciente de los conceptos básicos en relación al lenguaje, se debe conocer a profundidad el desarrollo del mismo, tanto en la etapa prelingüística como en la etapa lingüística. A continuación les brindaré información acerca de los conocimientos básicos sobre los conceptos de lo que es el lenguaje, habla y comunicación. Asimismo, se abordará algunos de los componentes del lenguaje, así como su desarrollo. Comenzaré con el tema del habla. El habla es un medio verbal de comunicarse o de transmitir significado. El habla es un proceso que requiere una coordinación neuromuscular muy precisa, necesaria para la planificación y la ejecución de secuencias motoras. Cada lengua hablada dispone de sonidos específicos o fonemas y de ciertas combinación de estos fonemas. El habla también requiere de componentes como de calidad de voz, la entonación o el ritmo. Cada uno de estos componentes contribuye a clarificar el significado del mensaje. Asimismo, el habla no es el único medio de comunicación humana. También utilizamos lo que son los gestos, las expresiones faciales y las posturas corporales para enviar el mensaje. Con esto se puede pretender decir que el habla, ya sea por un medio verbal, y nuestra expresión facial nos pueden ayudar a enviar un mensaje con mayor claridad. Lenguaje. El lenguaje, según la definición que ofrece la Asociación Americana de Lenguaje Hablado y Oído, es un sistema complejo y dinámico de símbolos convencionales que se utiliza de diferentes maneras para el pensamiento y la comunicación. El lenguaje evoluciona dentro de los contextos específicos como históricos, sociales y culturales. El aprendizaje y el uso del lenguaje están determinados por intervención de factores biológicos, cognitivos y psicosociales y ambientales. Y lo más importante que me gustaría mencionarles es que el lenguaje, como conducta regida por reglas, se describe al menos por 5 parámetros: fonológico, morfológico, sintáctico, semántico y pragmático, que más adelante les explicaré acerca de estos parámetros. Muy bien, comunicación. Tanto el habla como el lenguaje son parte de un proceso más amplio de comunicación. Y la comunicación es el proceso mediante el cual los interlocutores intercambian información e ideas, necesidades y deseos. Se trata de un proceso activo que supone codificar, transmitir y decodificar un mensaje. Es decir, hay un emisor y un receptor, y este emisor manda un mensaje y el receptor lo recibe. En medida de que cada hablante tiene éxito en su comunicación, se va denominando que tiene competencia comunicativa. Es decir, un comunicador competente es aquel capaz de concebir, formular, modular y emitir mensajes, así como de darse cuenta de en qué medida su mensaje se ha comprendido adecuadamente. Muy bien, comenzaré a hablarles un poco acerca de los componentes del lenguaje que anteriormente ya les mencioné. Los componentes del lenguaje están divididos en 3 aspectos: forma, contenido y uso. Dentro de la forma se encuentra lo que es la morfología, la sintaxis y la fonología. Dentro del contenido está la semántica y dentro del uso está la pragmática. Les hablaré un poquito acerca de los parámetros. La sintaxis es la forma o estructura de las oraciones. Depende de la regla de la sintaxis.
la oración, la organización de las palabras, las frases, las cláusulas, el orden y la organización también de las oraciones, así como la relación que hay entre las palabras y los tipos de palabras y los elementos dentro de una oración. La morfología tiene que ver con la organización interna de las palabras. La fonología es la disciplina que estudia las reglas que gobiernan la estructura, la distribución y la secuencia de los sonidos del habla y la configuración de las sílabas. Cada lengua recurre a diferentes sonidos de habla o fonemas, y un fonema es la unidad lingüística sonora más pequeña que puede reflejar una diferencia de significado. Semántica. La semántica estudia las relaciones de un significado con otro y los cambios de significación que experimentan las palabras. Es decir, la semántica es el conocimiento del mundo, que es el conocimiento de las palabras. Y por último, la pragmática constituye un conjunto de reglas relacionadas con el uso de su lenguaje en el seno del contexto comunicativo. Es decir, la pragmática se refiere a la manera en que se utiliza el lenguaje para comunicarse, y no tanto a la forma en que dicho lenguaje está estructurado, sino cómo aplicamos el lenguaje en el contexto social. Cada uno de los enunciados hablados se denomina acto del habla. Con esto podemos concluir que la morfología, la semántica, la sintaxis y la fonología están dentro de lo que es la pragmática, y todos estos son unos componentes que dan y organizan de manera global al lenguaje. Damos por finalizado este podcast. Esperamos que haya sido de su interés y hayamos sobre todo resuelto todas sus dudas acerca del desarrollo del lenguaje. Es importante que conozcamos la diferencia entre habla, comunicación y lenguaje y cómo éstas se relacionan entre sí. Asimismo, conocer los componentes del lenguaje en sus diferentes tres aspectos. Recuerden: modo, uso y contenido.